Dentro de todas las operaciones matemáticas, muchachos, siempre trabajamos operaciones contrarias. Es decir, trabajamos suma y su operación contraria resta, multiplicación, operación contraria división. Derivadas, su operación contraria es la integral. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que nosotros en este cálculo hacemos todos los procesos contrarios a los que se efectúan en el cálculo diferencial. ¿Listo? Entonces, conceptos que nosotros empezamos a identificar. Le denominamos antiderivadas primitivas o también se le conoce como integrales indefinidas. Son ¿Listo? como las que quedamos de ver ayer, ¿cierto? ¿Perdón? ¿Perdón, Andrés? Es que estaba mirando la clase ahorita y... Ah, no, me equivoqué. No, perdón. No. Hemos hecho hasta ahora repaso y ya empezamos nuestro sílabos. Bueno, entonces, ¿cómo las conocemos dentro de nuestros textos? Cuando usted vaya a buscar nuestro primer tema, se llaman antiderivadas, se llaman integrales primitivas o se llaman integrales indefinidas. Entonces, la idea es que primero hagamos la diferencia entre cuando estamos hablando de una derivada, ¿sí? Y de cuando estamos hablando de una antiderivada, ¿sí? O lo que llamamos esa misma integral indefinida. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estamos hablando o estamos mencionando la expresión derivada, cuando nosotros vamos a mirar nuestro plano cartesiano, ¿sí? Si ustedes tienen una función y en términos de x, y nosotros podríamos estar expresando una función lineal. Cuando se está calculando derivada a una función, inmediatamente lo que usted está haciendo es encontrar un punto, un solo punto tangente, se le denomina a esa parte, ¿sí? Entonces, usted prácticamente tiene este comportamiento, ¿sí? Un solo puntico es la explicación de una derivada, ¿bien? No se les olviden los punticos suspensivos darle la opción de pantalla completa, cosa que les mejore mucho más la visibilidad. Entonces, derivada es cuando usted analiza un único punto, ¿sí? Y a ese punto ustedes le identifican un máximo, ¿sí? O le identifican un mínimo. Y esas son las interpretaciones que usted tiene a través de la derivada, ¿sí? Pues entonces, uno lo que tiene en cuenta es que única y exclusivamente tiene un solo punto de análisis preciso allí. ¿Listo? ¿Quién tiene el micrófono abierto, chicos? Juan Bueno, Esteban. listo. Ahí ya quedó silenciado. Entonces, pasamos ahora a la integral. Cuando nosotros estamos hablando en integrales, la expresión dentro de nuestro plano cartesiano no necesariamente es solo una función, si nosotros podríamos llegar a tener varias funciones dentro de ese plano cartesiano, ¿sí? Entonces, ejemplo, podríamos tener una función parabólica, ¿sí? Puedo tener una parábola expresada
Buenas muchachos. Hola. Buenas. ¿La clase siguió o qué pasó? Pues yo intenté salirme y volver a entrar, pero no. Se le cayó a la Algunos profe, ya, ¿cierto? yo creo, porque mi hermana Hasta también el estaba en piso. ti y el profe que ella le estaba dictando clase también se le cayó. La plataforma está un poquito mal. Perreando hasta el Algo- piso. Ujú, ok. ¿Alguno está en el grupo de WhatsApp Sí, de los claro. que están conectados? La profe no ha dicho nada por ahí. No, la profe no ha dicho nada. Bueno, al igual hay que entender, ¿no? Es que todo eso también es complicado. Sí. A ver, al igual si no la profe la graba y la sube. Ella escribió ahí. ¿Será que ya se dio cuenta? Esperemos a ver qué escribe. Acabo de escribir, chicos. ¿Al WhatsApp o por el Teams? Porque no alcanzó a ver. No, aquí por Teams escribió. Chicos, un segundo me sacó la aplicación. ¿Será que alguno me puede agregar? ¿Es el administrador del grupo o qué? Alexandra, la profe tomó una asistencia al iniciar y dijo que iba a esperar como otros 5 minutos y que volvía a tomar asistencia mientras todos ingresaban, pero pues como se cayó la aplicación. ¿Me escuchan ahí bien, chicos? Fuerte y claro. Sí, profe. Acá tengo listo. No sé qué pasó acá y me sacó de todo, pero sí tenía internet. Bueno, ahorita verificamos qué pasó acá. Seguramente es que el remoto del banco me quita mucha conectividad.
Pero ya creo, a ver si me logro desinstalar de acá. Bueno, Profe, pero fue como error de Teams. A todos sí, nos sí, sacó de la aplicación. soy como algo así. Sí, porque profe. no- Sí, profe. Listo. Entonces, permítame, comparto nuevamente nuestro escenario, donde habíamos quedado. Listo. Tenemos que cargue ahí un segundo. Un segundito que no está cargando lo que habíamos determinado ahorita. Ya. Listo, perfecto. Entonces, decíamos, en el tema de la integral, ya podemos tener una función parabólica, una recta, y ya no nos va a interesar un único punto, ¿sí? Lo que va a interesarnos en este orden de ideas es el área completa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos cálculo integral, ya no analizamos un único punto dentro del plano cartesiano como la derivada, sino lo que vamos a analizar es el área completa. ¿Listo? Entonces, en esa área completa nosotros decimos que no es una figura geométrica exacta, ¿sí? Nosotros podemos hacer áreas cuando las figuras geométricas son exactas por medio de geometría, ¿sí? Entonces, si fuese un triángulo rectángulo, un triángulo isósceles, un triángulo, específicamente su escenario geométrico, no necesitaríamos cálculo integral, podemos hacerlo por geometría. Si tuviéramos un cuadrado, si tuviésemos inclusive un círculo, ¿sí? Si tuviéramos las figuras geométricas exactas en nuestro día a día, no tendríamos que hacer uso de este cálculo. Pero sucede que, por ejemplo, ustedes quisieran calcular el fluido, ¿sí? ¿Qué tanta viscosidad estamos teniendo ahorita en calidad de agua? Quisiéramos mirar también la viscosidad del aire, entonces miramos calidad de aire. Cuando nosotros miramos esos escenarios del día a día de nuestros contextos, nos damos cuenta que eso no dan figuras geométricas exactas, ¿sí? Entonces, es cuando hacemos uso y aplicación de nuestro cálculo integral. Entonces, si miran esa área verdecita que tenemos allí, no es un triángulo exacto, ¿sí? Tiene un comportamiento curvilíneo de la parábola y tiene un comportamiento recto de nuestra función lineal. Entonces, esa área, para poderla calcular, lo que nosotros decimos es que vamos a identificarla como la sumatoria, ¿sí? La identificamos como la sumatoria de las funciones y esa sumatoria de las funciones hoy por hoy la traducimos en el símbolo de lo que nosotros llamamos integral, ¿sí? Este símbolo de la integral es alusión de señora. Es que no veo la pantalla compartida. Pero sí, sí la tengo compartida. ¿Alguien más no la ve compartida? Yo veo que sí está compartida. Espérame, vuelvo y si quieres la descomparto y comparto, pero debe ser ya un tema tuyo. ¿Ya te aparece compartida? Sí, ya ahora sí. Muchas gracias. Bueno, listo pues. Entonces, tenemos el símbolo de nuestra integral, ¿bien? Que es la que nosotros estamos identificando. Y posterior a eso, alguien me está... 2, 3, ahí. Entonces, y posterior a eso, es el símbolo, ¿bien? Alusión a Levins, que lo que determinaba es que nosotros podemos calcular áreas sin necesidad de utilizar las funciones de sumatoria y sin necesidad de utilizar la geometría,
Entonces es donde identificamos el símbolo y concepto de la integral. Ahora, sucede que esa área verdecita que ustedes observan allí, yo no le coloqué valores numéricos al plano cartesiano, ¿sí? Cuando nosotros no le tenemos valores numéricos, ¿sí? Cuando no sé exactamente cuánto puede ser el valor total de esa área, por eso la llamamos indefinida. Cuando la siempre debemos sumar un margen de error. Ese margen de error es lo que nos ayuda a identificar si el término ya fue integrado y lo llamamos constante de integración. ¿Sí? Entonces, si nosotros supiésemos los valores exactos donde está ubicada la integral, ya no sería una integral indefinida, ¿sí? Sino sería una integral precisamente definida porque sabemos en dónde está ubicada y con qué valores específicamente. Entonces, ¿para qué nos va a servir estos escenarios? Esto nos va a funcionar para poder identificar, uno, la diferencia. Entonces, la idea es que yo quiero que ustedes tengan claro que la derivada es solamente un punto que me permite dar análisis. La integral es el área en su totalidad. ¿Listo? Y vamos a ver entonces las reglas básicas de integrales indefinidas o lo que llamamos las reglas de antiderivadas. Profe, me explica el margen de error, esa parte como que no entendí. Sucede que si tú quieres encontrar el área total, tú necesitarías los datos y no los tienes. ¿Sí? O sea, tú necesitarías saber cuál es el valor total de A, pero tú no tienes ni idea en qué punto termina A, sabes que empieza en 0, pero no sabes en qué punto termina, no tienes la información de este punto específico, ¿sí? No sabes cuánto es el valor. Como no sabes cuál es el valor del área, no tienes la información dentro del plano cartesiano, tú debes tener en cuenta un margen de error, es decir, como no tienes la información, debes tener en cuenta siempre una sumatoria que pueda ser positiva o que pueda ser negativa cuando tú reemplaces los datos cuando los tengas, si es que los tienes. Entonces, a eso nosotros le llamamos el margen de error. Siempre que no tengamos la información de la área, es decir, que no tengamos una integral con los datos completos, solamente el desarrollo de las variables, siempre debemos sumar esto que nosotros llamamos la constante de integración. El hecho de que tú la sumes de una vez va a significar que estás indicando la respuesta, más no tienes el área en su totalidad. Ya si, por ejemplo, yo te dijera que esto es de 0 a 2, la integral es de 0 a 2. ¿Sí? Es decir, eso se llaman integrales definidas, que yo te estoy dando los límites de integración. Si yo no te doy límites de integración, es decir, que yo no te estoy dando la información de la integral, tú lo único que tienes es una integral indefinida, a la cual en su desarrollo siempre le sumas una constante de integración, que se traduce en el margen de error que estás contemplando por si te llegas a equivocar al darme el resultado. ¿Sí? Digamos, el margen de error es digamos, la salvaguarda que tiene uno cuando está generando un dato. Eso es básicamente ese famoso margen de error que tenemos allí. Gracias, profe. Entonces, tenemos las reglas básicas de primitivas. O algunos llaman de antiderivadas, ¿no? Entonces, para empezar estas reglas básicas y la regla número 1, lo primero que debemos empezar es a mirar un concepto que nos toca cambiar un poquito de lo que ustedes vienen con su cálculo diferencial. Es decir, ustedes vienen trabajando f de x y ustedes lo pueden escribir como f' de x, lo pueden escribir como y', pero la forma correcta que necesito es que sea de y con respecto a la derivada de x, ¿sí? Entonces, esto que ustedes están teniendo acá son las formas de escritura de una derivada, ¿sí?
Entonces, tengo unas formas de expresión de la derivada. La forma correcta en la cual nosotros ahora vamos a trabajar es la derivada de y con respecto a la derivada de x. ¿Por qué razón? Para nosotros poder hacer antiderivada, pues necesita haber estado derivada, ¿sí? O sea, nosotros no podríamos hallar un proceso contrario si ya el ejercicio o la expresión o la función no viene derivada. Entonces, cuando ustedes vean en sus talleres, en sus ejercicios, resuelva las siguientes antiderivadas. Ahí lo que les está diciendo es que esos ejercicios ya fueron derivados y que usted va a hacer el proceso contrario, que se llama una integral. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, el concepto que necesito que cambiemos es el siguiente. Yo les doy una función y igual a una función x. Y les digo, deriven. Entonces, ustedes dicen, derivada de y con respecto a la derivada de x. Y ustedes me dicen que la derivada de x, la derivada de una variable, es 1. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pero sucede que en el cálculo integral, la derivada de una función no es solo 1. Y vamos a explicarlo por qué. El de x que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar al otro lado de la ecuación. Es decir, que yo tengo de y igual a 1 por dx. ¿Verdad? Entonces, si yo no tuviese ese de x, la derivada me dio 1, ¿sí? Pero yo tengo que garantizar en el cálculo integral que los términos que yo obtengo ya fueron derivados. Entonces yo tengo que garantizar que ese 1 sí o sí ya fue derivado. Por lo tanto, es correcto decir lo siguiente. Cuando me digan derivada de y, entonces yo tengo la función y igual a la función x. La derivada de y no es 1. La derivada de y es de y. ¿Mm? Y la derivada de x no es solo 1. La derivada de x es de x. ¿Sí? Y fíjense que lo acabamos de identificar aquí. La derivada de y se convierte en mi de y. La derivada de x se convierte en 1 por dx. Y 1 por dx pues es dx, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto que necesito que empecemos a modificar, ¿sí? Para nosotros en el cálculo integral, la derivada de una función, pues es la derivada de la función, ¿sí? Entonces, derivada de y, pues de y. Derivada de x. Si, por ejemplo, yo les digo, deriven u, de u. Derivada de teta, ¿sí? Ya no decimos que es solo uno, sino es, pues, su propia derivada. Y esto nos ayuda a entender la regla número 1. No entendí. ¿Qué no entendiste? Profe, lo que pasa es que, bueno, entendí, o sea, únicamente ahí estabas explicando de que estamos reemplazando de y sobre de x. Hago la Las derivada derivando. común y corriente, que es, la de x es 1. ¿Y por qué después la paso así? Eso es como lo que me confundió. Ok, entonces mira lo siguiente. Sucede que cuando ustedes dicen, voy a ponerlo así, y igual a 3x, ¿sí? El problema que ustedes tienen en el cálculo diferencial, cuando se los explican de esa forma, es que ustedes dicen y' igual a 3 y se acabó, ¿sí? Ese es el problema que tengo que solucionar aquí en el cálculo integral. Si, por ejemplo, a ti se te olvida colocar esto y tú me dices que eso es 3, yo no puedo integrar porque no tengo la garantía de que ese 3 ya fue derivado. O sea, no hay nada que me dé la garantía de que ese 3 ya tiene una expresión derivada, ¿sí? Entonces, lo que vamos a corregir es que si yo te digo que derives 3x, el concepto no es y', ¿sí? El concepto es derivada de y con respecto a la derivada de x, y eso va a ser igual a 3. ¿Cómo me garantizas que ese 3 ya fue derivado? Precisamente cuando tú tienes el concepto de derivada de y con respecto a la derivada de x, tú lo que me estás explicando es, el de x que está dividiendo, lo pasamos al otro lado a multiplicar con el fin que tú me estés garantizando. El y ya fue derivado y eso se llama de y. El 3x ya fue derivado y eso se llama 3 por dx. ¿Qué significa ese
por dx, que tú me garantizas que el 3 lo derivaste con respecto a la variable x, ¿sí? Entonces, en su cálculo diferencial tú decías, derivada de 3x te da 3 y ya. En el cálculo integral no. En el cálculo integral tú me tienes que garantizar que los términos los estás derivando correctamente. Entonces, ¿qué significa eso en el cálculo integral? Que en lugar de dejarme solo el 3 solito, tú me dices, sí, profe, da 3 y lo derivé con respecto a x. Por eso queda multiplicado por dx. Entonces, otro ejemplo. Yo te digo y igual a 5y, a 5x. 5x al cuadrado, pongámosle otro exponente, ¿sí? Entonces, tú lo vas a derivar, ¿verdad? Entonces, el concepto de derivada correcto es derivada de y con respecto a la derivada de x es igual a 10x, ¿verdad? Y tu cálculo diferencial ahí está perfecto, pero yo necesito que vayas más allá. Entonces, ¿qué decir más allá? Que la derivada de 5x al cuadrado no es 10x y ya. Tú me tienes que garantizar ese 10x contra quién lo derivas. Entonces tú dices, el de x que está dividiendo lo pasas a multiplicar y tú me estás diciendo que el 10x fue derivado con respecto a dx, ¿sí? Entonces fíjate, ¿cuál es la derivada de y? De y. ¿Cuál es la derivada de 5x al cuadrado? Es 10x por dx, ¿sí? Porque sucede que como ya no estamos solo derivando, yo necesito empezar a integrar, ¿sí? Y para integrar, yo tengo que garantizar que exista una derivada. Si yo no veo la derivada, no puedes integrar, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos diciendo. De ahora en adelante, si yo te digo, derive por favor y igual a z, ¿m? Entonces, tú lo que me vas a decir, pues la derivada de y es de y, derivada de y, ¿sí? Derivada de z, pues es la derivada de z, ¿sí? Ya no me interesa únicamente es que me digas 1 y que me digas 1, ¿sí? Me interesa que me digas da 1 con su respectiva derivada, por decirlo de otra forma. ¿Más claro? Sí, señora. Ya entendí un poco más, por decirlo así. De pronto con ya más ejemplos, ahí sí. Pero gracias, profe. Bueno, entonces, ese es el concepto que necesito que cambien, ¿sí? No estoy explicando nada nuevo, estoy únicamente dando el concepto, ¿sí? Cuando yo estoy derivando una función, yo tengo que garantizar que derive la función, no que me da 1 y ya, ¿sí? Entonces, ejemplo, la regla número 1 me ayuda a entender ese comportamiento. La regla número 1 de la integral lo que nos va a decir es la integral de la derivada de una función, ¿sí? Para que lo tengamos ahí en cuenta, la integral de la derivada de una función va a ser igual a la función más la constante de integración. Recuerden que siempre debemos sumar esa constante de integración. Entonces, ejemplo. ¿Listo? Si nosotros lo que tenemos es integral de dy, eso va a ser igual a la función más la constante de integración. Entonces, aquí donde su compañera estaba preguntando. Si yo digo que la función es y, la derivada es de y. Si yo digo que la función es x, la derivada es de x. Recuerden que la integral es hacer el proceso contrario, regresarnos. Entonces, ¿qué significa regresarnos? Que si yo saco la integral de dy, pues su resultado va a ser y. Que si yo genero la integral de dx, su resultado va a ser x. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros estamos diciendo con la primera regla. Si yo tengo la integral de dy, la integral de la derivada de y me va a dar la función, ¿verdad? Entonces, la función es y más su respectiva constante de integración. Ejemplo número 2, que si yo tengo la integral de la derivada de x, pues la integral de la derivada de x me va a dar la función que es x más la constante de integración, ¿sí?
¿cómo compruebo que una integral está bien? A la respuesta derívelo y la derivada le debe dar el mismo ejercicio. Entonces, ejemplo, ¿cuál es la derivada de x? Sí, ya sabemos que da 1, pero es 1 por dx. Entonces, fíjense que si derivo x me debe dar el mismo resultado de la integral. Otro ejemplo, que si por ejemplo yo tengo la integral de dz, ¿a qué es igual la integral de dz? Pues a su función z más su constante de integración. Haciendo la explicación sobre todo lo que la compañera preguntaba. Entonces, ejemplo, le doy una función que es igual a z. ¿Cómo es el procedimiento? Derivada de y con respecto a la derivada de z, y la derivada de z le da 1. ¿Cómo me garantiza que ese 1 fue derivado? Pues el de y sería igual a 1 por dz. Entonces, ¿cómo que la derivada de y le da de y, que la derivada de z le da de z? Proceso contrario. Integral de dy, pues me regreso, me daría y. Integral de 1 por dz, si quieren dejar el 1 por dz pues da dz, ¿no? Pero integral de 1 por dz, pues me va a dar z, ¿sí? Ese es el concepto de derivada y de integral para nuestra regla número 1. Pregunto, ¿más o menos claro? Profe, una pregunta. Sí, dime. Cuando tú dices que para comprobarla que está bien, ¿nosotros podemos evaluarla o eso es un proceso Derivarla, aparte? derivarla. Es decir, fíjate No, que la por eso, respuesta dio para z. probar, Z más y. Para tú verificar que está bien, derivas. Entonces, ¿cuál es la derivada de z? De z. ¿Cuál es la derivada de una constante? 0. De z te dio igual a de z. ¿Sí? Para que tú compruebes que el desarrollo de una integral esté bien, derivas. Esa es, digamos, la comprobación es una derivada. ¿Sí? listo. Muy bien. Que si, por ejemplo, uno último, que yo les digo integral de θ. ¿Cuál será la integral de θ? Pues me quedaría θ más mi constante de integración. Esa es nuestra regla número 1, que la integral de la derivada de una función es la misma función con su constante de integración. ¿Listo? Seguimos. Regla número 2. Bueno, la regla número 2 es nuestra misma regla general de la derivada, solo que recuerden que nosotros hacemos los procesos contrarios. Entonces voy a explicarme. Cuando ustedes tenían x a la n para derivar, lo primero que ustedes hacían era el n multiplicaba a la x, ¿verdad? Y al n le restaban 1. El cálculo integral es hacer las operaciones contrarias. Entonces, ejemplo, en lugar de restar, sumamos 1. En lugar de multiplicar, dividimos. En lugar de primero enfocarnos para la multiplicación, primero nos enfocamos en la suma del exponente. Entonces, fíjense, es hacer siempre los procesos contrarios. Entonces, veamos. La primera regla, lo que nos va a afirmar es la integral de una variable que tenga un exponente n por dx. Entonces, aquí viene lo importante. Yo no puedo tener el símbolo de la integral si no tengo la derivada. ¿Sí? Recuerden que yo no puedo integrar si el término no me garantizan que ya está derivado. Entonces, ¿qué significa ese dx allí? Lo único que me está diciendo es que el dx, ese x a la n, ya fue derivado con respecto a x. ¿Sí? Entonces, no es que yo vaya a integrar el x a la n e integro por aparte el de x, no. Esto es un solo término, chicos. ¿Listo? Para que lo tengan allí presente. Esto es un solo término.
Cuando estábamos haciendo el ejercicio anterior, hagan de cuenta que es la integral de dx, un solo término es el 1. ¿Sí? Entonces ahí es como si ustedes estuviesen integrando el 1 por dx. Bueno, en nuestra segunda regla, yo estoy hablando de todo el término al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice esta regla? Que a ese n, lo primero que yo voy a hacer es sumarle 1 y la división voy a dividir entre esa misma suma, entre ese mismo n más 1. Y le sumo mi constante de integración. Entonces, veamos cómo podemos expresar esa regla número 1. Entonces, ejemplos. Entonces, decimos con nuestros respectivos ejemplos. Tengo la integral de x por dx. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy identificando allí? Estoy mencionando que tengo una variable x, que su exponente es 1 y que ya fue derivado. ¿Sí? El de x me está diciendo que ese x ya lo derivé. Entonces, por lo tanto, la regla número 1 me diría, a ese x súmele 1. Entonces, 1 más 1, pues me daría 2. Y divida entre la suma que le dio, pues me dio 2. Y súmele su constante de integración. Entonces, regla número 2. Siempre y cuando el exponente sea un número, usted siempre va a poder aplicar la regla. Le suma 1 y divide entre el resultado de la suma que usted obtuvo. A ver si es claro. Puedo tener integral de x a la 2 por dx. Espérenme que me quedo como feo. Entonces, por ejemplo, María Fernanda Garzón, ¿cómo te quedaría la integral según lo que acabamos de explicar? Sería igual a x a la 3 sobre Sí. 3 más c. Perfecto. Más tu constante de integración. Muy bien, María Fernanda. Listo. Vale. Seguimos, otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo les tengo x a la 5 por dx. Entonces, Lilibet Moreno, ¿cómo quedaría la integral? Quedaría x a la 6 sobre 6 más c. Listo. Siguiente, si yo tengo la integral de x a la menos 2 por dx. Entonces, Julián David García, ¿cómo quedaría la integral? Revísala ahí y nos dices cómo te quedaría a ti. Pues, profe, sería x a la menos 1 entre menos 1 Perfecto, más c x a la menos 1 sobre menos 1 más más c. c. Perfecto. El hecho de que yo tenga un exponente negativo no cambia la regla, sigue siendo un valor numérico. Pero no dejo la respuesta de esa forma. ¿Listo? Entonces, bien, Julián David. La integral te quedó bien. La respuesta final me la deben dejar organizada, sin exponentes negativos y organizando el fraccionario correctamente. Entonces, ¿qué significa correctamente? Ese menos 1 del denominador no es únicamente el signo del denominador. Cuando nosotros tenemos un fraccionario, el signo debe ser de toda la fracción, ¿sí? Es decir, que mi fraccionario me quedaría todo con signo negativo y me quedaría x a la menos 1 únicamente, ¿no es cierto? Porque decimos que dividir entre 1 pues da el mismo término, más la constante. Este paso que acabamos de hacer aquí, ¿es para todos claro? Sí, señora. Profe, una pregunta, Sí. ¿por qué es negativo?
O sea, porque la X ahí resultó como negativo. O sea, el menos Bueno, 1. sucede que nosotros la ley de signos, ejemplo, tú tienes 2 sobre menos 3 medios. El menos no es del denominador, ¿sí? El 3 es positivo. Entonces, la ley de signos es tanto para la multiplicación como para la división. Significa que tú tendrías que decirme más por menos, menos. Significa que queda menos 3 medios. Todo el fraccionario queda con signo negativo. Es común que a veces lo dejen como menos 3 sobre 2. Bueno, es común. Pero algo que no es común y que no dejamos expresado es un signo en el denominador. Yo debo entender que el numerador y el denominador es un solo término que se llama un fraccionario. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si tú tienes menos 3 sobre menos 2, pues tú lo que haces es menos por menos, te quedaría más, o algunos dicen cancelan los signos, ¿sí? También es válido, y me queda 3 medios. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, haz de cuenta que tienes un 1 positivo sobre un menos 1. Eso es lo que tú tienes ahí en el ejercicio. Entonces, tú lo que estarías diciendo es más por menos, menos. Y 1 dividido 1, pues sigue dando 1, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde nosotros decimos que me quedaría menos x a la menos 1. ¿Sí es más claro? Sí, señora, Profe, ya Si la Dime, sé. X hubiera sido positiva, al final hubiera sido también una X positiva, ¿verdad? ¿cómo así Digo, si si la Sí, la X? X porque es hubiera, que es la, por si el la X menos hubiera sido 1. negativo, perdóname. Ah, sí, claro. Hagan de cuenta ya que el ejercicio tuviese signo negativo, pues hay que hacer ley de signos y quedaría menos por menos más. ¿Sí? ¿Es lo que me Gracias. preguntas? Listo, bueno. Sí, sí, sí. Ahora, entonces, claro para todos el signo negativo. Señor. lo que pasa es que yo estoy acá leyendo un libro, Sí. esa regla que tú me dices, dice que aplica para todos los números excepto menos uno en la n. ¿Cómo? O sea, dice que n tiene que ser diferente a menos uno para que funcione esa ley. Diferente a menos 1, sí, claro, diferente a menos 1, sí, pero todavía no estamos viendo esa. Pero es la misma que tú me dijiste. Sí, señor. Yo Es la ahorita misma vamos a ley, ver. pero... Ah, No puede darme, listo, es dale. decir, la regla se invalida y ahí se convierte en la primera fórmula. Sí, ahí es correcto. Ahí Listo. vamos. Tranquilo que ya llegamos allá. Listo. Entonces, tenemos ahí nuestro menos x a la menos 1 y no quiero dejar el exponente negativo, es decir, que me quedaría menos 1 sobre x. Recordemos nuestra regla del inverso aditivo, ¿no? Entonces, ese x a la menos 1, no el signo negativo de la x, sino el exponente negativo, es el que vamos a cambiar y nos quedaría en el denominador más nuestra constante de integración. Y esta sí se traduce a nuestra respuesta final. Entonces, revísenlo ahí si tenemos alguna inquietud, chicos. ¿Sí? ¿Claro para todos? Entonces, siempre que generemos una integral, resolvemos la propiedad y la regla común y corriente, pero ustedes ya saben que dejamos la expresión sin exponentes negativos y organizando los términos. Entonces, veamos uno siguiente, antes de seguir con la otra regla. Entonces, integral de x a la menos 3 por dx. Entonces, mismo procedimiento, ¿verdad? Sumamos el valor exponente, es un valor numérico. Entonces, menos 3 más 1 nos seguiría quedando x a la menos 2 sobre menos 2, más mi constante de integración. Ya mencionamos que ese menos del denominador es de todo el fraccionario, significa que me quedaría menos 1 sobre 2 x a la menos 2. ¿Sí o no? Entonces dejo todo el signo negativo en el fraccionario. ¿Quién es el numerador de ese fraccionario? El 1, ¿no? Y no quiero el exponente negativo. Significa que yo puedo dejarlo expresado como menos 1 sobre 2x al cuadrado más mi constante de integración.
Y esa sería la respuesta final a nuestra integral. Revísenlo si tenemos alguna inquietud. ¿El 1 de dónde salió, profe? ¿Me recuerda? Recuerda que tú siempre tienes tu x menos 2 sobre 2 con todo negativo. ¿Cuál es el coeficiente que está acompañando a x? El 1. El 1. ¿Y cómo va con negativo? Pues, ¿quién es el coeficiente? Menos 1. Entonces, tú lo que dices con tu regla del inverso es que la x está multiplicando al menos 1. Entonces, tú lo que dices es que te queda tu menos 1 intacto, el 2 queda intacto, y lo que hiciste fue cambiar la operación de x. Lo que estaba multiplicando pasa a dividir, y lo que estaba con exponente negativo queda con exponente positivo. Perfecto, se me olvida, gracias. Muy bien. Listo. Entonces, ahora veamos otro ejemplo. ¿Qué pasaría si me colocan una raíz? Entonces, lo primero que nosotros recordamos es que el radical funciona cuando tenemos el valor de x. Pues como aquí es una variable, igual que en su cálculo diferencial, las raíces las transformamos en potencias. Entonces, lo primero que hacemos es que nos quedaría nuestra raíz, hagámosla acá hacia abajo. Nos quedaría nuestra raíz de x a la 1/2 por dx. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que ese x a la 1/2 ya fue derivado y que lo voy a integrar. Por lo tanto, el hecho de que sea un fraccionario no cambia la regla, ¿sí? 1/2 sigue siendo un valor numérico n y le vamos a sumar 1. Entonces, recuerden ya el paso a paso que habíamos explicado con los fraccionarios. Si al 1/2 le quiero sumar 1, pues lo que yo digo es, el numerador es 1, súmele el denominador, es decir, que me quedaría 1 más 2, 3, y deje el mismo denominador. Entonces, ¿cuánto me dio sumar 1/2 más 1? Me dio x a la 3/2. ¿Sí o no, chicos? Y ahora vamos a dividir entre el fraccionario. Entonces, aquí viene la explicación. Cuando yo voy a dividir entre un fraccionario, matemáticamente es lo mismo que multiplicar por el fraccionario invertido. Me explico. Para yo poder hacer la división, este x tiene que estar dividido entre su unidad y ahí sí poder dividir entre 3/2. ¿Sí? Cuando yo quiero dividir entre un fraccionario, el numerador también debe ser un fraccionario. Es lo que yo debo recordar, ¿sí? Por eso, ustedes deben identificar dónde se ubica nuestro 1. De tal forma que si hacemos productos de extremos y productos de medios, pues eso nos quedaría 2/3 de x a la 3/2. Entonces viene la idea para que no nos toque siempre hacer productos de extremos y medios. Lo que nosotros tenemos es... Señora. ¿No va más C también en el resultado? Ah, sí, Queda sí, solo dos. más constante de integración. Sí, sí, sí. Recuerda que siempre que es indefinida van sumando sus constantes. Entonces, a lo que voy es para que no nos toque estar haciendo los productos de extremos y medios, uno puede concluir algo. Dividir entre 3/2, fíjense que acá lo obtuvimos, es lo mismo que multiplicar por el fraccionario inverso. ¿Qué significa inverso? Pues que si yo tengo 3/2, voy a multiplicar por 2/3. Y no hago productos de extremos y medios. Entonces, ejemplo. Integral de x a la 1/2. O sea, lo voy a repetir sin necesidad de hacer los extremos y medios, ¿sí? ¿Cómo me quedaría? Tengo x a la 3/2. ¿De dónde salió ese 3/2? Porque al 1/2 le sumé 1. Y en lugar de dividir entre el fraccionario, es multiplicar por el fraccionario inverso. Entonces, como me dio 3/2, el fraccionario inverso es 2/3. Y le sumamos nuestra constante de integración. Y con eso usted corrobora que dividir entre un fraccionario le da lo mismo que multiplicar por el fraccionario inverso.
Entonces veamos si les queda claro. Integral de x a la 1/3 por dx. Entonces, preguntémosle a Juan Esteban Méndez. A Jairo, perdón, Jairo Esteban Méndez. ¿Cómo te quedaría esa integral, Jairo? Ok, pues era un momento. Listo, dale, dale. Cada uno igual vaya desarrollando, cosa que comparemos cómo les queda. Sería la integral igual a 3 cuartos por x a la 4/3. Listo, entonces tú dices 1/3 más 1, te queda x a la 4/3, muy bien. Y multiplicas por su inverso, que sería 3/4, perfecto. Más tu constante de integración. Muy bien. Muchas gracias, Jairo. Ahí quedó perfecto. Ahora, si proponemos la integral de dx sobre raíz de x. Entonces, lo primero que yo debo tener en cuenta, chicos, es que el de x me está diciendo que ese término ya fue derivado, ¿sí? ¿Por qué lo reconozco? Porque recuerden que yo lo puedo escribir como 1 sobre raíz de x y todo por dx, ¿sí? Es decir, yo nunca voy a encontrar un dx en el denominador, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque el denominador siempre es un fraccionario, ¿verdad? Y el fraccionario siempre se convierte en una multiplicación, ¿sí? Entonces, yo estoy garantizando, si lo tengo escrito como dx sobre raíz de x, es forma de escritura, yo garantizo que 1 sobre raíz de x ya fue derivado, ¿sí? Entonces, al igual que en su cálculo diferencial, yo no puedo decir que integro arriba e integro abajo. No sucede eso. Yo no puedo decir derivo arriba, derivo abajo, por decirlo de otra forma. Entonces yo siempre tengo que intentar, con las reglas básicas, dejar todo en el numerador antes de ponerme a integrar, ¿sí? Entonces, yo lo primero que podría hacer es que eso queda expresado como x a la menos un medio por dx. ¿Sí? ¿Qué hicimos? El raíz de x lo dejamos en el numerador. Recuerden que queda con exponente negativo. Y la raíz la dejamos en potenciación. Entonces, fíjense que hasta ahí no hemos integrado. Hemos hecho uso de la aritmética. Y ahora sí, vamos a integrar cómo quedaría x a la menos un medio. Entonces, vamos a preguntarle a Dafne. Dafne Vargas. ¿Cómo te quedaría la integral entonces, Dafne? Entonces eso sería x a la 1 medio Sí. por medio. No, Dafne. Entonces, ibas bien. Al menos un medio le sumo 1, ¿no? Entonces, un medio menos un medio más 1 me quedaría No, un medio positivo. Por 2. Sí, Por 2, perfecto, sí, señorita. ¿Sí? El fraccionario invertido de un medio sería 2 sobre 1. No hay necesidad de colocar ese denominador en 1, pues únicamente dejamos el 2 y sumamos nuestra constante. Pero Dafne, si el ejercicio empezó en raíz, pues la idea es que la respuesta también la dejemos en raíz, ¿verdad? Significa que eso nos quedaría 2 raíz de x más mi constante de integración. Muy bien, Dafne, muchas gracias. ¿Listo? Preguntas, muchachos, hasta aquí. Profe, una pregunta. Bueno, ese es como el medio, por decirlo así, sencillo para entenderlo, pero es que tengo una confusión en la, en la primera parte. ¿En dónde? Cuando hacemos lo de internos y externos.
O sea, quieres hacer el paso a paso, ¿sí? Quiero entender cómo el por qué me refiero. Ah, ok. Bueno. Entonces, sucede que cuando tú vas a hacer la integral con el paso a paso, entonces tú lo que estarías diciendo es que tienes integral de x a la menos 1/2 por dx, y estarías diciendo que te queda x a la 1/2, y este x tiene su propio fraccionario que es 1. Y vas a tener que dividir entre el fraccionario que obtuviste, es decir, 1/2. Efectúas productos de extremos y productos de medios, y te quedaría 2 por x a la 1/2, y 1 por 1, pues te queda 1. Y eso es lo mismo que 2x a la 1/2. Esos son tus extremos y medios. No sé cuál sea la confusión. Es que es sobre el 1, digamos, ese x siempre se va a dividir sobre 1 o depende de la fracción. Recuerda que esos son temas aritméticos, ¿sí? Digamos cuando tú tienes 3, perdón. Ejemplo, si tú lo que tienes es 3 dividido 1/2, tú debes ser consciente quién es el fraccionario, ¿me hago entender? Si tú estás diciendo que el fraccionario es 1/2, el numerador también necesita estar con un fraccionario respectivo. Entonces es cuando tú tendrías que decir que el 3 está dividido entre su unidad para poder decir que todo está dividido entre 1/2. ¿Sí? Diferente que te digan, es 3/5. ¿Sí? Entonces te dicen es 3/5 dividido 5. Entonces tú lo que debes entender es, el numerador ya está en fraccionario. Significa que el denominador necesita estar en fraccionario, entonces es cuando tú colocas el 1 en el denominador. Entonces tú debes estar muy atenta quién es el fraccionario y ese fraccionario dónde lo vas a ubicar. Si lo vas a ubicar en el numerador o si lo vas a ubicar en el denominador. Eso es lo que debes estar atenta. ¿Sí? Ah, ok, gracias, profe. Sí, ya entendí. Sí, ya. Listo, muy bien. Bueno, entonces ahí corroboran que ya sea efectuando el paso a paso de la división, pues tienen que darle lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que uno logra resumir? No solamente en el integral, es la aritmética. Dividir un fraccionario siempre es lo mismo que multiplicar por el fraccionario inverso. Y pues siempre va a ser mucho más rápido una operación de multiplicación que una operación de división. Recuerden el orden de las operaciones, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes van a intentar ajustar. Ya de aquí en adelante, pues cada uno resuelve sus, digamos, estoy haciendo el paso a paso de las reglas, ya cada uno decide cómo quiere operar su aritmética, debemos llegar a la misma respuesta, mis chicos. Listo. Entonces, fíjense que todas estas opciones son de la regla número 1, ¿sí? Entonces, la regla número 2, ustedes lo que verifican es que el exponente sea un valor numérico. Ya ahorita llegamos a la parte que hacía comentario su compañero, de cuándo no es posible utilizar esta regla. ¿Listo? Regla número 3. Entonces, ¿qué dice nuestra regla número 3? En sí, lo que nosotros vamos a identificar en esta regla es que si yo tengo la integral, si tenemos la integral de un coeficiente, de un k, de un valor numérico, que multiplique, o tenemos la integral de un valor numérico que divide, lo que nos dice esta regla es que la podemos operar por fuera de la integral, sacar ese término de la integral. Es decir, puedo dejar el k por fuera y hacer solo la integral de dx. Puedo hacer el 1 sobre k por fuera y dejar la integral de dx. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto a través de nuestros ejercicios? Entonces, veamos acá los ejemplos.
Entonces, lo que me está diciendo es que si yo tengo, por ejemplo, la integral de 4 por dx. Entonces, lo que me dice la tercera regla es, si ese 4 está multiplicando, no afecta. Usted lo puede dejar multiplicando por fuera de la integral. Y cuando acabe, hace la multiplicación, ¿sí? De tal forma que yo lo puedo sacar, es decir, dejo 4 de la integral de dx. Y ya sabemos, ¿cuál es la integral de dx? ¿Cuál es la integral de la derivada de la función? Pues nos quedaría la misma función. Es decir, que nos quedaría 4 por x más nuestra constante de integración. Entonces, la tercera regla lo que hace es facilitarnos. Si usted ve un número, un término, constante, coeficiente, que multiplique o que divida, lo vamos a poder sacar de la integral. Ojo, si el término está sumando o está restando, no lo vamos a poder hacer. La regla lo único que nos dice es multiplicación o división. Entonces, otro ejemplo para que lo veamos allí. Entonces, si tenemos integral de dx sobre 4, ¿sí? Si esa es la integral que nos están pidiendo que resolvamos. Entonces, lo que yo puedo recordar es, ok, es un 4 que está dividiendo, yo lo puedo seguir dejando dividiendo por fuera de la integral. ¿Cómo quedaría por fuera de la integral? Pues, ¿quién es el numerador? 1, ¿no? Entonces, me quedaría 1 sobre 4, un cuarto, de la integral de dx. Entonces, siempre es muy importante que cuando usted saque algún término de la integral, es decir, que sea multiplicación o división, lo saque haciendo la misma operación, ¿listo? No puede cambiar la operación que nosotros efectuemos. Entonces, la integral de dx ya sabemos que es x. Entonces, me quedaría un cuarto de x más mi constante de integración. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Como para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, si yo tengo dx sobre 4 más x, y que usted me diga, profe, quiero sacar el 4, no se puede. O sea, sí el 4 está solito, está dividiendo, pero no está multiplicando ni está haciendo la división exactamente. Lo que está haciendo es una suma con x. Entonces, en ese orden de ideas, por más de que usted quiera, no puede sacar el 4 de la integral. No puede hacer uso de su regla número 3. ¿Listo? ¿Qué otra cosa no se puede hacer? Que usted, por ejemplo, tenga 3 más x, todo por dx. Y que usted desde el principio me diga, profe, quiero sacar el 3. No se puede, porque antes de sacarlo, está haciendo una operación de suma, no multiplicación, no división. ¿Clara la regla número 3, chicos, o alguna inquietud? No, sí. Solo una, profe, ahí en la presentación del que hiciste de un cuarto, sería entonces x sobre 4. X sobre 4, ¿sí? Un cuarto, tú lo puedes dejar escrito de las dos formas. Recuerda que la multiplicación de fracciones es horizontal. No, lo Entonces, que lo es puedes como dejar para los como... parciales, profe. No, pues digamos que son formas de escritura, ¿sí? Yo lo Listo. puedo dejar como un cuarto o lo puedo dejar como x cuartos, eso es lo mismo. Ay, no afecta como lo dejen. Coloquémoslo acá para que todos lo recuerden. Lo puedo escribir como x cuartos más c. Y ambos me representan exactamente lo mismo. Voy a dejar acá esto un poquito más. Listo, gracias. Listo, muy bien. Bueno, vamos con la cuarta regla. Entonces decimos, cuarta regla. Entonces, ¿qué nos va a decir la regla número 4? Es la misma de la derivada, ¿sí? Que si usted tiene términos sumando y restando, puede derivar cada uno. Lo mismo pasa aquí. Si usted tiene términos sumando o restando, puede hacer la integral para cada uno de ellos. Entonces, esta regla nos dice integral, toda integral,
en la cual yo tenga una función o un término, más o menos otro término, yo debo saber que todos los términos tienen que estar derivados con respecto a x, ¿sí? Entonces, lo que nos dice la regla es que puedo hacer propiedad distributiva, ¿sí? Es decir, yo puedo decir la integral de f de x por dx más o menos la integral de g de x por dx. Eso es lo que nos dice la regla número 4. Resuelva su ejercicio y puede generar integrales independientes. Entonces, ejemplo. Entonces, ¿qué ejemplo podemos tener aquí? Integral de 3x más 2. Y todo por dx. Entonces, ¿qué tengo en esta integral? Un monomio, ¿verdad? Dos términos. Permítame un segundo. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer allí? Propiedad distributiva, ¿no? Partir del hecho que el de x lo puedo distribuir para el 3x y para mi 2, de tal forma que me quedaría integral de 3x por dx más la integral de 2 por dx. ¿Sí? Esa es la regla número 4, que nos permita separar las integrales. Y aquí entonces vamos aplicando las que hemos visto hasta el momento. ¿Qué puedo hacer con ese 3? Fíjense que este 3 está multiplicando, lo podríamos sacar. Entonces yo puedo decir 3 de la integral de x por dx más 2 de la integral de dx. ¿Sí? Entonces fíjense lo que hicimos. Separamos las integrales, sacamos los términos que se podrían sacar, que se están multiplicando, y ahora resolvemos cada uno. Entonces decimos, el 3, ojo que el 3 está multiplicando, ¿no? Me quedaría, ¿cuál es la integral de x por dx? Ya la hemos explicado, ¿no? Entonces, el x tiene exponente 1, significa que me quedaría x al cuadrado sobre 2, y ya nos quedó resuelta la primera integral. Más 2, segundo, Profe, Está en la llamada. bien. Entonces, ¿me decías que me estabas preguntando? no, es que pensé que se había caído la llamada otra vez. Ah, no, no te preocupes. Bien. Entonces, primera integral ya la resolvimos. Segunda integral, pues la integral de dx solita, ya sabemos que nos da x, ¿no? Entonces nos quedaría 2 por x. Importante, como tengo dos integrales, pues la idea no es sumar dos constantes de integración. Fíjense que es un solo ejercicio. Entonces la idea es que podemos hacer la suma al final de una sola constante de integración. Entonces, como ya integré los dos términos, pues al final sumamos nuestra constante de integración. Si se pudiese sumar algo, si se pudiese simplificar, pues lo tendríamos que hacer. Entonces aquí viene la forma de escritura. Yo lo puedo reescribir como 3 medios de x al cuadrado más 2x más c. ¿Sí?
Puedo dejar mi fraccionario bien organizado como fraccionario completo, ¿listo? Que es como el ideal. Y miremos qué hay en común. Entonces, en esos dos términos, yo veo que hay factor común de x, ¿no? Ambos tienen x. Entonces, podemos sacar factor común. De tal forma que diríamos x factor de 3 medios de x más 2. Y todo más nuestra constante de integración. Entonces, verifiquen si tenemos alguna pregunta o ha quedado claro. Aquí lo que hicimos fue ya explicar la regla número 4 y fuimos combinando pues las que hemos explicado hasta el momento. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. O sea, con respecto a la constante de integración, siempre va a ser, o sea, C, independientemente del ejercicio, el valor no va a cambiar, ¿sí? O sea, porque es que pensaba que la constante iba a ser como un número y que Sí, entonces... el constante tiene que ser un número, pero no te han dado información para que la puedas calcular. Entonces, hasta el momento, recuerda que la C porque no tienes los datos. Si yo te diera datos, después ya vamos a ver eso, se llaman problemas de valor inicial. Cuando yo ya tengo datos, yo tengo que hallar el valor de C. Ese es el objetivo después. Ok. Sí, gracias. señorita. Bueno. Listo, muy bien. Entonces, seguimos con regla número... Bueno, ¿clara la regla 4? Siempre que usted pueda hacer propiedad distributiva y tenga sumas y restas, va a poder aplicar esta regla, ¿sí? Que es separar las integrales. Voy a colocarles acá otro ejemplo, cosa que vean como otro tipo que se puede presentar. Entonces, yo puedo tener la integral de x más 2 al cuadrado por dx. ¿Sí? Una antiderivada se reconoce porque se pueden aplicar las reglas básicas de integración y siempre se pueden separar las integrales, ¿sí? Ese es como el objetivo primordial de la antiderivada. Aquí puedo hacer propiedad distributiva, pero el problema es que tengo un exponente, ¿sí? Significa que no puedo separar x al cuadrado y 2 al cuadrado, ¿no? Ya sabemos por propiedades de la potencia que eso no lo podemos hacer porque hay una suma. Pero precisamente cuando usted no puede aplicar una propiedad, sigue un caso de factorización. Significa que yo puedo resolver el caso de factorización, que es un binomio al cuadrado perfecto. ¿Sí? Y luego sí puedo separar la distributiva. Entonces, ejemplo, caso de factorización del binomio cuadrado. Entonces lo que tenemos es integral y resolvemos el binomio. Entonces, ¿cómo me queda el binomio? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, al resolver el caso de factorización, eliminé el problema del exponente y pues ya ustedes pueden separar el término, ¿sí o no? Entonces ya puedo hacer propiedad distributiva para separar las integrales. ¿Sí? Y nos quedaría entonces una integral que sería x al cuadrado por dx. Bueno, aquí es muy importante. Recuerden que si el símbolo lo voy a colocar, debe estar la derivada. ¿Sí? A veces ustedes por estar ahí a la carrera no me colocan la derivada y ahí ya queda mal en el parcial. ¿Listo? Entonces, x al cuadrado por dx más otra integral que sería 4x por dx más otra integral que sería 4 por dx. Entonces, fíjense que lo que hicimos fue propiedad distributiva, no más, este término. Y la hicimos, pues, para que pueda resolver las tres integrales, ¿sí? Entonces, empezamos. Integral número 1. Integral de x al cuadrado por dx. Pues ya sabemos que nos quedaría x a la 3 sobre 3.
más. ¿Qué puedo hacer con ese 4? Ya sabemos que lo podríamos sacar, ¿no? Entonces ese 4 está ahí quietico para que lo podamos multiplicar. Y nos queda la integral, lo voy a hacer paso a paso. Entonces me queda x por dx. Más, puedo sacar el 4 otra vez y que me quede solo la integral de dx. Entonces la primera ya la habíamos hecho, nos quedó x al cubo tercios. Más, la segunda queda el 4 intacto y puedo integrar x por dx. ¿Cuál es la integral de x por dx? Pues también ya la habíamos recordado, nos queda x al cuadrado sobre 2 más, el 4 está ahí intacto, y como está solita el dx, ahí sí lo integro solito, pues la integral de dx me queda x. Como ya acabé las tres integrales, ahora sí le sumamos la constante de integración y organizamos, verificamos que se puede simplificar o que se puede operar, ¿sí? Entonces, el primer término no le puedo hacer nada, me sigue quedando x a la 3 tercios, o ya saben que también lo pueden escribir como 1/3 de x a la 3. Aquí sí podemos simplificar, ¿no es cierto? Puedo simplificar 4 del numerador con nuestro 2 del denominador, 4 medios. Al simplificarlo, pues nos quedaría 2 x al cuadrado más 4x, no podemos simplificar nada ahí. Y todo más nuestra constante de integración. ¿Listo? Verificamos qué hay en común entre todos. X significa que podemos sacar factor común. ¿Listo? De tal forma que yo digo x factor de 1/3 de x a la 2, ¿verdad? Cosa que cuando usted multiplique, pues le da su x a la 3, más 2x, más 4, y todo más su constante de integración. Y hemos llegado a nuestra respuesta final. Entonces, algo que yo les decía en nuestra primera clase, el cálculo integral es uno de los mejores cálculos porque se utiliza todo lo que usted ha visto en sus matemáticas, ¿sí? Entonces, fíjense que la integral es, ya vimos las propiedades, pero para poder resolver esta integral tenía que aplicar un caso de factorización y al final opera términos semejantes si llegasen a ver o nuevamente un factor común para que la respuesta quede mucho más reducida. Revísenlo hasta ahí si tenemos alguna inquietud en alguna parte, chicos. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Profe, qué pena, no sé si de pronto sea una pregunta un poco incoherente o ilógica llegados a este punto, pero el de x siempre va acompañado de la integral que nos dan, o bueno, que nos den. Sí, tú siempre tienes que garantizar que la integral tenga su derivada. Si no hay derivada, no puedes integrar. Gracias, profe. Vale. Bueno, entonces nos vamos con nuestra regla número 5. Y la regla número 5 se va a convertir en la fórmula número 1. Entonces, veámosla. Sucede que nosotros podemos tener la integral de 1 sobre x por dx. Ya según lo que hemos explicado, ¿sí? Decimos que no trabajamos en el denominador, sino el término lo dejamos en el numerador, ¿verdad? Entonces, por donde ustedes iniciarían es que me quedaría x a la menos 1 por dx. Y, pues sí, menos 1 es un valor numérico y hacemos la propiedad como la conocemos. Entonces, lo que ustedes me dirían es que queda x
menos 1 más 1, pues me quedaría x a la 0. Sobre 0. Y es ahí donde tenemos el problema, ¿verdad? Porque nosotros decimos que cuando dividimos entre 0, eso da indeterminada. ¿Sí? Y es donde tenemos el punto a revisar. Nosotros no podemos tener integrales indeterminadas, porque recuerden que la integral es una área, ¿no? Entonces hagan de cuenta que vamos a calcular la calidad de aire que tiene usted donde está sentado en este momento. Ya sea que esté en la sala, en su cuarto, en donde esté ubicado, hay una área. Y usted no me puede decir que esa área le da indeterminada. ¿Me hago entender? Entonces, las áreas, como son escenarios cuadrados, ¿sí? Espacios donde sí efectivamente nosotros permanecemos, no pueden dar ni cero ni indeterminados, ¿sí? Entonces, aquí, cuando nosotros tenemos esta famosa integral de 1 sobre x por dx, o si la escribimos como la integral de x a la menos 1 por dx, nos vamos a dar cuenta que no es posible aplicar la regla general, que era lo que mencionaba alguno de sus compañeros hace algún momento. Y ya ustedes se dieron cuenta por qué no es posible, ¿sí? ¿Sí? Entonces, no es posible aplicar la regla general porque nos dio indeterminada. Entonces, ¿cómo resolvemos esta integral que tenemos aquí? Por eso llamamos la fórmula número 1. ¿Listo? Entonces, yo se los voy a explicar para que lo deduzcan a partir de la derivada. Sucede que si yo les digo que tienen la función igual al logaritmo natural de x. Entonces, yo les digo, deriven. Entonces, bueno, empezamos. Derivada de y con respecto a la derivada de x. Y ustedes me dicen que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre la base por la derivada de la base, ¿no? Entonces ya habíamos concluido que la derivada del logaritmo natural de x, pues me quedaría 1 sobre x. Esa es la derivada. Usted va a hacer el proceso contrario, que es integrar, ¿verdad? Para integrar a ambos lados de la ecuación debe estar la derivada. Entonces, el de x que está dividiendo, yo lo pasaría a multiplicar. Y con eso ya garantizo que tengo derivada a ambos lados de la ecuación. Para poder decir que voy a integrar a ambos lados de ella. Entonces, integral de dy ya hemos concluido que nos daría la función, es decir, que nos daría y. Y hemos encontrado la integral de 1 sobre x por dx, su respuesta es logaritmo natural. ¿Listo? Entonces, por eso decimos que hemos llegado a la primera fórmula. Siempre que yo tenga mi integral, que es 1 sobre x por dx, su respuesta es logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante de integración. ¿Sí? Entonces, si yo llego a tener 1 sobre x, ya sé que su integral es logaritmo natural de x. Si a alguno se le olvida, pues va a tener que hacer el paso a paso. Entonces alguien va a tener que subir al x a la menos 1 y cuando sume el 1 y le dé 0, ahí se va a acordar que tiene que aplicar la fórmula, es decir, que x a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre x y que por lo tanto esa integral nos daría logaritmo natural. Revisen hasta aquí, chicos, si es claro o si tienen alguna pregunta. Profe, qué pena, es que, bueno, entendí la explicación de cómo encontramos lo de que 1 sobre x es el logaritmo de x, pero no entendí lo siguiente que dijiste. Pero no he dicho nada más. Me refiero, espera un momentico. Me refiero a que, no, espera. Es lo mismo, no sé, no.
Sí, no, Nada, lo que profe. estaba era reescribiendo para, digamos, explicamos el paso a paso para identificar cuál es la respuesta y lo que estamos es concluyendo la fórmula. Siempre que tú tengas la integral de 1 sobre x, pues ya sabes que esa integral es logaritmo natural. Entonces, ejemplo. Ujú. Entonces, si yo les doy integral de 9 sobre x por dx. Entonces, ¿qué es lo que debemos recordar? Primero que puedo sacar ese 9, ¿sí o no? Puedo sacar el 9 de la integral y eso me queda de x sobre x. Ya nosotros hemos concluido que si usted tiene de x sobre x es lo mismo que 1 sobre x por dx, ¿no? Porque la multiplicación de fraccionarios es horizontal. Entonces, si usted lo escribe o lo ve escrito como de x sobre x, pues es la misma fórmula que acabamos de explicar. Entonces nos quedaría 9 por logaritmo natural del valor absoluto de x más nuestra constante de integración. ¿Sí? Sí, señora. Sí, sí, sí. ¿Listo? Entiendo. ¿Para todos bien o tenemos alguna preguntita? Bueno, creo que vamos bien entonces. Entonces, fíjense, ya hemos trabajado la regla número 5, que se convierte en nuestra fórmula número 1, que es cuando el exponente sea menos 1, que era lo que nuestro compañero nos preguntaba. ¿Ya te queda claro qué pasa cuando él es el menos 1? Ahora sí, nuestro compañero que nos había preguntado hace algún momento. ¿A qué te refieres con funciones, Karen? Si esto es una función. Explícame a qué quieres hacer referencia con funciones, que no te logro entender ahí. No, Linda, todavía no hemos llegado a esa parte, ahí no aplica. Ya para eso son, hasta ahora estamos viendo las reglas básicas, eso que me preguntas, eso es una sustitución, eso ya es diferente. Ujú. Listo, muy bien. Entonces ya tenemos nuestra regla número 5, que se convierte en su fórmula número 1. Entonces vamos a pasar a la regla 6, que sería nuestra fórmula número 2. Entonces, esta hace referencia a cuando estamos trabajando integral de un valor numérico elevado a una variable. Entonces, aquí tampoco podríamos aplicar nuestra regla general, ¿no? Porque recordemos que la regla general nos dice que el exponente tiene que ser un número y aquí no hay valor numérico, ahí es una variable. Entonces, lo que nos dice esta regla o fórmula es, cuando yo tenga un valor numérico elevado a una variable, para poder resolver esa integral, va a quedar exactamente el mismo término, pero vamos a dividir entre el logaritmo natural de la base. Y sumamos nuestra constante de integración. Entonces, veámoslo en un ejemplo. Estaríamos diciendo que si me proponen estaríamos mencionando que si nos proponen integral de 5 a la x por dx. Entonces, si de pronto a usted se le ocurre decir que va a sacar el 5, no se puede, porque el 5 no es una constante que esté multiplicando. El 5 es una base
que tiene un exponente que es una variable. Y yo no puedo sacar variables de las integrales, chicos. ¿Listo? Que si a alguien se le ocurre que le va a restar o que le va a sumar al exponente, no se puede porque la x no es un valor numérico. Entonces no le podríamos sumar 1 al exponente. Sino que recordamos nuestra regla general. Entonces, ¿qué me dice? Que me quedaría nuestro mismo 5 a la x, pero dividimos entre logaritmo natural de 5. Y todo más mi constante de integración. ¿Sí? Esa es nuestra regla número 6. Que en el dado caso que llegásemos a tener una variable como exponente, pues lo que debemos tener en cuenta es la regla. ¿Sí? ¿Queda clara nuestra regla para todos o dudas en alguna parte? Queda claro. Listo, muchas gracias. Bien. Ahora, si esto es entonces en este escenario queda correcto, ya hemos generado nuestras reglas básicas. Pasamos a una séptima regla, que es los Euler. Entonces le llamamos una tendencia de Euler a la X. Entonces, ¿es una antiderivada sí y solo sí? ¿Sí? Es una antiderivada únicamente si el exponente del Euler es 1. ¿Sí? Me explico. Entonces, ojo que solamente puedo aplicar antiderivadas si se cumple esta condición. ¿Listo? Lo que vamos a explicar. Entonces, si yo tengo integral de Euler a la X por dx, ¿cómo sé que se puede realizar como una antiderivada? Porque el exponente de mi X, ¿sí? Fíjense acá en su X, el exponente es 1. ¿Sí? Si, por ejemplo, ustedes tuvieran Euler X a la 2, o sea, si tuvieran esta integral, esa integral no es una antiderivada. Esa la resolvemos por otro método. ¿Listo? Entonces, cuando usted vea un Euler y lo quiera hacer de forma inmediata, es decir, con una regla básica, lo único que debe estar muy pendiente es que el X tenga exponente 1. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este que estamos haciendo aquí. Entonces digo, integral de Euler a la X por dx. ¿Cómo quedan las integrales de un Euler de forma antiderivada? Queda el mismo Euler, ¿sí? Queda exactamente el mismo Euler a la X, pero vamos a dividir entre el coeficiente del exponente. Entonces, me explico. Este Euler a la X tiene un coeficiente que está multiplicando, que es 1, ¿verdad? Entonces, la integral lo que nos dice es, queda el mismo Euler, igualito, sin ningún cambio, pero dividido entre ese numerito que yo señalé ahí en rojo, entre el coeficiente del exponente. Es decir, quedaría dividido entre 1. Y más nuestra constante de integración. Entonces, en otras palabras, la integral de Euler a la X queda el mismo Euler a la X más la constante de integración. Entonces veamos otro ejemplo. Si ahí el 1 es otro. Eso. ¿Sí? Para que quede más claro. Entonces, integral de Euler a la 3x por dx. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos en la integral? Que queda el mismo Euler a la 3x, pero dividimos entre 3. Únicamente dividimos entre el coeficiente. Sumar, no se puede sumar nada porque tenemos una x, ¿no? Entonces, por eso no se puede hacer la regla básica general. Más mi constante de integración.
un tercero, como para que quede mucho más claro. Entonces, integral de Euler a la 4x por dx. Entonces, ¿por qué puedo solucionarlo como una antiderivada? Porque la x está con exponente 1. Listo. ¿Cómo lo soluciono? Me queda el mismo término, el mismo Euler a la 4x, pero voy a dividir sí, solo sí, únicamente con el coeficiente que lo acompaña, que en ese caso es 4. Y todo más mi constante de integración. Claro, los Euler para antiderivadas, o sea, estos solo son Eulers cuando se puede hacer como una antiderivada. Revísenlo y me dicen. Profe, una pregunta, ¿aplica lo mismo si son elevados a, digamos, a 1/2 de x, Euler a la 1/2 de x? Es decir, no te escucho bien. Es decir que me dices Euler a la 1/2 de x, ¿así? Sí, señora. Se puede solucionar común y corriente. Recordemos, me queda el mismo Euler a la 1/2 de x, queda igualito, dividido entre el coeficiente. Entonces dice que nosotros explicamos algo hoy. El coeficiente es un fraccionario. Dividir entre un fraccionario es lo mismo que multiplicar por el fraccionario invertido, ¿no? Entonces, para que no te toque ponerte ahí con temas de división, entonces volvemos a lo mismo. Vas a dividir entre el coeficiente, pero el coeficiente es un fraccionario. Significa que multiplicas por tu fraccionario inverso, que en este caso sería 2. Si lo vas a hacer paso a paso, pues no afecta. Te quedaría tu Euler a la 1/2 de x dividido entre su unidad, dividido entre 1/2. Haces productos de extremos, haces productos de medios, y te quedaría 2 Euler a la 1/2 de la misma manera, más su respectiva constante de integración. ¿Clara la pregunta que me hace? Claro, profe, gracias. Listo, muy bien. Bueno, estas son las reglas básicas de antiderivadas o integrales indefinidas. Entonces, lo que sigue es empezar con nuestros talleres. Bien, entonces, vamos a empezar con el texto de Arya. Entonces, se los voy a publicar acá. Espérenme un segundo. Lo buscamos de una vez. Entonces, matemáticas aplicadas para la administración y economía. Voy a ir ay, acá me toca por... No me puedo devolver con todas, pero así que está. Listo. Vamos a empezar con este primer texto. Bien, entonces el de matemáticas aplicadas a la administración y economía. ¿Listo? Ya explicamos el tema, ya son antiderivadas. Entonces recuerden que ahora vamos a trabajar 4 talleres de los 4 textos. Unos ejercicios obligatorios y los otros que le van a dar puntos extra. Bien, entonces usted, digamos, no se va a acostumbrar a que yo le diga qué páginas. Ustedes se tienen que acostumbrar a manejar los textos, ¿no? Entonces usted viene y busca en su índice. Entonces todo esto ya ustedes ya lo saben. Derivadas, todo esto ya. Entonces empezamos capítulo 15, integración. ¿Sí? Entonces lo voy a ampliar un poquito. Entonces, capítulo 5, integración. Primer tema, antiderivadas. ¿Sí? Entonces, hay textos que de pronto no dicen antiderivadas, sino dicen primitivas. Usted ya sabe que es lo mismo. Hay textos que de pronto no dicen así, sino que dicen integrales indefinidas. Ya usted sabe que es lo mismo. Entonces, nos vamos a la página 621. Entonces, nos vamos a nuestra página 621. Antiderivadas. Entonces, aquí están las fórmulas que hemos visto hasta el momento, todas las propiedades, por si ustedes van a reforzar, ejercicios paso a paso,
luego vienen los de aplicación, y en la página 627 aparece ejercicios 15.1. Entonces dice lo siguiente, determine las siguientes integrales. ¿Qué significa eso? Fíjense que ahí dice x a la 7, pero yo ya debo entender, ¿sí?, el concepto de la integral, ¿sí? Es decir, que cuando empiece a hacer mis ejercicios, entonces voy a ponerlo acá. Entonces voy a ponerlo aquí como, digamos que ustedes van a iniciar su taller, ¿no? Entonces ustedes colocan taller, antiderivadas, siempre me colocan todo cuando vayan a empezar sus talleres. Taller, antiderivadas, y estamos haciendo el taller de Arya. ¿Listo? Entonces, usted va a empezar con los ejercicios. Y estamos diciendo que ese es el numeral 15.1 del texto de Arya. ¿Listo? Entonces recuerden que vamos a trabajar la misma numeración para cuando empecemos a solucionar dudas. Entonces, el ejercicio número 1, miren cómo se los propone el autor. El ejercicio número 1 le está diciendo x a la 7, pero ojo que usted está haciendo integrales, entonces debe colocarle el símbolo y debe colocarle la derivada, ¿sí? Dependiendo de los textos, hay formas de interpretar las preguntas, ¿no? Entonces, lo que me está preguntando ahí puntualmente es, vamos a hacer la integral de x a la 7 por dx. Así usted me los va a presentar. ¿Sí? Como le están pidiendo integrales, pues usted debe escribir la integral y efectivamente sabe que el término ya fue derivado. Y empieza, entonces, ejercicio número 1, pues ¿cómo nos queda la integral de x a la 7? Entonces preguntémosle aquí rápidamente a uno. Derly, ¿cómo nos queda la integral de x a la 7? X a la 8 octavos más constante de integración. Listo, ya. Solucionado. Y así empiezan su miscelánea de Arya. Entonces fíjense que no se demoran nada. Entonces hay que empezar con los ejercicios. Y en total este taller tiene 62 ejercicios. Todavía no vamos a hacer los de aplicación. Va hasta el ejercicio 62. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los obligatorios? Bien. Entonces vamos a hacer el taller obligatorio. Ya les digo de cuántos ejercicios y cuáles puntualmente, para que lo tengan allí en cuenta. Taller obligatorio de este taller van a ser 21 ejercicios, obligatorio. ¿Sí? Ahorita eso es lo que les va a aparecer para la entrega formal en el aula. Entonces, obligatorio son 21 ejercicios. De esos 21 ejercicios van a elaborar 10 de cada tanda. Entonces, ¿qué significa 10 de cada tanda? 10 ejercicios del 1 al 20, 10 ejercicios del 20 al 40 y 10, o dejemos los 30, ¿será? No, dejemos 20. Dejen 20. Elaboren 10 de los primeros 30 ejercicios y 10 de los últimos 30 ejercicios. Y uno que ustedes deseen. ¿Sí? Entonces, ustedes eligen los obligatorios. Recuerden que esos obligatorios es para nota. ¿Listo? Para que lo tengan allí presente. Y recuerden que para puntos, pues es la miscelánea completa. Si usted hace su miscelánea completa, tiene puntos sobre el parcial final, dependiendo de los que usted vaya acumulando. Entonces, la idea es que los empiecen a revisar. Nos vemos el día sábado y el día sábado, pues nuestra clase empieza con las dudas que tengan de sus ejercicios. Si no hay dudas, entonces yo propongo ejercicios diferentes a los del taller, claro está, para practicar pues las reglas. Necesitamos que las reglas de las antiderivadas queden 1A. Recomendación, este autor trabaja propiedades
y casos de factorización. Entonces, la idea de este texto es que usted repase propiedades aritméticas, casos de factorización y al tiempo repasa las antiderivadas. Bueno, chicos, espero pues haya sido medianamente claro nuestras explicaciones. Ya lo que sigue es practicar, que es donde se pueden generar dudas y yo ahí les pueda colaborar. Muchísimas gracias a todos por nuestra clase. Para el sábado solo el... No, Profe, una pregunta. Derly, ya sabes que son 4 textos, ¿sí? Y para el sábado, por ahora ya. Si quieren empezar con cualquier otro libro, ya lo pueden hacer. Ustedes tienen sus libros, buscan el tema y van empezando a hacer los ejercicios. Por ahora, ya, porque no hemos visto trigonométricas, las antiderivadas de las trigonométricas. Dime, ¿qué me ibas a preguntar? ¿Y la entrega es para el sábado? Para el sábado todavía dudas, todavía no es la entrega. Okay. Y la entrega se hace por la plataforma de Moodle, ¿cierto? Sí, señorita. Ahí les va a aparecer. Como tú habías dicho, como en PDF, comprimido, sí. Habías dicho sí. O sea, no las hace a mano y las escanea. Y las escaneas. ¿Sí? Bueno, ok, profe, muchas gracias. Profe, qué pena otra. Para los que no tenemos Moodle. Espérame que estaba hablando la compañera y ya escuchamos al otro chico. Dime. Tú en las aulas virtuales, lo que pasa es que yo tampoco estoy inscrita como tal ya a un grupo y por eso a mí no me ha dejado, bueno, pues hasta ahora como no se ha puesto nada, pero o sea, yo como tal no estoy inscrita al grupo, a mi grupo. Entonces. ¿Pero tú te tuviste que haber matriculado con el grupo o cómo entraste al aula? Pues es que yo me matriculé, sí señora, pero al general, o sea, pero no me deja. Porque no he habilitado nada, Linda. Espérense que habilite y ahí sí pueden subir sus talleres. No se angustien, que en el momento en el que yo les diga ya tienen que subir sus talleres, pues tienen que subirlos. Lo importante es que empiecen a desarrollarlos y empiecen a hacer sus ejercicios. De nada sirve que se preocupen por entregar algo que todavía no han empezado a hacer. Entonces no se angustien por eso. Por ahí el compañero estaba preguntándome que los que no tienen Moodle, pues estamos precisamente esperando que todos los compañeros tengan Moodle. ¿Sí? Como no depende de mí que les habiliten sus usuarios, toca esperar que les habiliten directamente creo que es por el correo de plataformas, que les den la respuesta de su usuario de que pueda ingresar sin ningún inconveniente. A eso es lo que estamos esperando. Entonces, todavía no hay que entregar nada, tienen es que empezar a hacer los talleres. Yo creería que si empiezan a construirlos, terminan sus 20 ejercicios, pues póngalos en un PDF que cuando toque entregarlos, los entreguen. Entonces, esa es como una recomendación para todos. Empiecen a hacer sus ejercicios, organicen sus apuntes, vayan sacando, digamos, si ya los van terminando y no tienen dudas, pues de una vez van generando sus PDFs, ¿sí? Porque no puedo habilitar hasta que todos no tengan la plataforma lista. De nada me sirve empezar a calificar unos talleres cuando no los han podido entregar. La asistencia yo la saco a partir de Teams. Cuando nosotros ingresamos, más o menos a las 15, generé la primera asistencia. Entonces yo saco un listado de los que están activos en asistencia. Después de los 15 minutos, pues lo que tienen es falla, pero puede que hayan ingresado después. Entonces pueden que hayan ingresado, se me ocurre, a las 1:30. ¿Sí? Se me ocurre que ingresó después a las 10. Entonces yo lo que genero son 2 tipos de listados, al inicio y al final de la clase. ¿Sí? Entonces asistencia después de los primeros 15 minutos y asistencia antes de que cerremos nuestra sesión para saber quiénes fueron los que ingresaron. Estudiante que no ingresó en ninguno de los 2 listados, pues tiene falla. Igual yo estoy generando los videos para repasar, pero eso no quita la falla. ¿Sí? Yo estoy buscando alternativas para que todos podamos estar alternos y estar atentos a las explicaciones, pero pues no quita la falla de todas formas. Entonces hay que estar allí muy atentos, pero no se angustien, tranquilos. Empiecen sus talleres, sus ejercicios, miremos qué dudas tienen. Y ya llegará el momento de que ustedes se entreguen. ¿Qué es lo que a mí me fascina? Los quizzes. A mí más que el taller me interesa es el quiz, donde hay claro o no queda claro, donde responde bien o responde mal. ¿Sí? Y el quiz se responde en línea. Entonces, en el momento en el que ya todos tengamos nuestro Moodle, ahí ya pues me dijeron que esta semana finalizan unos usuarios, son muy poquitos los que hacen falta, ya podemos empezar a hacer los quizzes para poder ir comprobando que estén quedando claros los temas. Entonces, mis chicos, esa es, digamos, la generalidad. No se les olvide cerrar la llamada para que yo les pueda generar su video y enviárselos. Que tengan ustedes una muy feliz tarde y cuídense, chicos.
Profe, una pregunta. Gracias. Este Moodle es la plataforma del aula virtual, ¿cierto? Sí, Famarena, Aulas Famarena. Gracias, profe. Sí, señor. Gracias. Hasta luego, Bien, adiós. profe. Gracias, profe. Gracias, profe, que tenga buena tarde.